Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos capítulo 2, verso 17. Dice la palabra del Señor: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Qué bueno saber que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Los que hemos tenido un encuentro con Jesús, estamos de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos del capítulo 1 y el verso 16. Creo que es un pasaje que nos identifica a todos los que en algún momento nos hemos encontrado con este mensaje, con este evangelio, con este Dios, con este Cristo maravilloso. Y hemos tenido esta experiencia, hemos sido personas que hemos tenido la experiencia, y todos los que hemos tenido la experiencia con el evangelio, nos identificamos precisamente con esas palabras del apóstol, cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y esto lo dijo por el Espíritu Santo, y consciente y también como resultado de esa experiencia que tuvo con el evangelio, que tuvo con Jesús de Nazaret. Razón, el mismo apóstol Pablo escribe en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 15, él dice que esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Vino al mundo para salvar. Es el poder de Dios para salvar. Gloria al nombre del Señor. Este evangelio, y quiero hablar acerca de quién necesita el evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata un sinnúmero de conversiones hechas por el poder del evangelio. Una cantidad de conversiones de personas, amén, de diferentes condiciones, de diferentes estratos sociales, de diferentes situaciones, que estaban en diferentes circunstancias y fueron impactadas por el evangelio y fueron transformadas por este evangelio. Sus estructuras cambiaron cuando llegó el evangelio. Sus tradiciones pasaron a un segundo plano cuando llegó el evangelio a sus vidas. La Biblia habla de Pablo como aquel hombre religioso que se mofaba o que se sentía orgulloso de su tradición, de su religión, de lo que él era. Pero cuando llega el evangelio a su vida, entonces aquel religioso celoso de sus tradiciones es transformado por completo y entiende que el evangelio es mucho más que esa religión, o mucho más que sus tradiciones, o mucho más que sus conocimientos. Y ahora dice que todas esas cosas de las cuales antes se gloriaba, ahora las tiene por basura, porque ha encontrado algo más glorioso, algo más poderoso, que es el evangelio de Jesucristo. Y él dice: con tal de ganar a Cristo, amén, y ser hallado en él, gloria al nombre del Señor, no con su propia justicia, sino con la que viene de parte de Dios a través de Jesucristo. Encontramos a un hombre elocuente, un gran orador como Apolos.
Era un hombre con una elocuencia, con una facilidad de palabras. Era un hombre muy versado, pero ahora se encuentra con el evangelio. Y ahora este hombre se convierte en uno de los grandes predicadores del primer siglo, de los grandes expositores de este evangelio. Y ahí es donde Pablo, alguna vez refiriéndose a él, dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Encontramos a un hombre que iba de cierto lugar a otro. Era un prosélito convertido al judaísmo. El etíope, dice la palabra del Señor, que iba en su carruaje y estaba consagrado y estaba leyendo precisamente el capítulo 53 de Isaías. Y ahí se acerca Felipe y comienza desde esa escritura a compartirle el mensaje de salvación. Y este hombre, impactado por esta palabra, impactado por este evangelio, va pasando por cierto lugar donde había una agua y le dijo: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y el apóstol o el predicador, el diácono Felipe, el evangelista Felipe, le dijo: si crees de todo corazón, bien pueda. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y dice: y siguió gozoso su camino. La Biblia habla de un hombre, un centurión llamado Cornelio. Amén. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Ese era Cornelio, un hombre principal, una persona con autoridad, gentil. Pero dice la palabra del Señor que un día estaba orando. Dice Cornelio, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadosos, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Uno pensaría: Cornelio, con esa vida piadosa, ese hombre con esas cualidades, características tan especiales, era un hombre que daba limosna, era un hombre que oraba, era un hombre piadoso, era un hombre que temía a Dios. Pero ¿sabe? Le faltaba la revelación de esta salvación, la revelación de este camino, este evangelio en su vida. Y él tuvo esa experiencia cuando ese ángel se le presenta y lo mira fijamente, y él, atemorizado, le dice: ¿qué es, Señor? Y él le dice: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oh, hermanos, si este hombre lo mandó a llamar, y el apóstol Pedro se siente maravillado de que Dios no haga acepción de personas, sino que se complace de que en todo lugar se invoque su nombre, y comienza a hablarles acerca de la obra de Cristo. Pues Cornelio lo estaba esperando con toda su familia y amigos en su casa. Y ahora el apóstol le dice que de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y todos fueron llenos del don del Espíritu Santo. Y fueron bautizados, verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.
Amén. También la Biblia nos habla de los samaritanos, que era un pueblo engañado por la magia de un tal Simón. Y allá llega Felipe, les predica el evangelio. Y los samaritanos, viendo y oyendo las señales, amén, que se hacía, creyeron al evangelio. Unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y los samaritanos se convirtieron al Señor y se bautizaron en el nombre de Jesús. También la Biblia habla de una señora vendedora de púrpura, una mujer con una muy buena reputación, adinerada. Y Pablo está predicándoles a esta señora, que era una comerciante. Y esta señora, Dios trata con ella y se convierte al evangelio. La Biblia habla de un hombre que estaba cuidando a Pablo y a Silas, que estaban en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Amén. Era un guardián de la cárcel del IMPEC. Y este hombre allá cuidando a Pablo y a Silas, a medianoche Pablo oraba y cantaba himnos juntamente con su compañero el Señor. Los presos los oían y la presencia de Dios se movió. Las puertas se abrieron, los muros se cayeron. Aleluya. Y todos no se fueron de ese lugar, porque estaba lleno de la gloria de Dios. Y donde hay presencia de Dios, allí hay gozo, allí hay paz, allí hay salvación. Aquel hombre pensó que se habían escapado, se iba a suicidar, y Pablo le dice: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado, ninguno se ha fugado, todos nos hemos quedado aquí. Y él se precipita hacia adentro, y cuando los ve se postra y dice: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Quiero decirle que he mencionado a todas estas personas para hablarte de este mensaje, que es el mensaje de Dios. A través de estas conversiones podemos sacar conclusiones de quién necesita el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Podría preguntarse alguno en esta noche. Y es una pregunta bien importante. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Podríamos hablar de algunas frases que describen qué es lo que es el evangelio. Primero, el evangelio es el plan de Dios diseñado para salvar a los pecadores. Es Dios buscando a los perdidos. Es la mano de Dios para levantar al caído. Es la vida para el moribundo. Es luz en las tinieblas. Es Dios mismo tratando con los seres humanos. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. El evangelio es libertad, el evangelio es gozo, el evangelio es salvación, el evangelio es restitución. Eso es el evangelio. Es las buenas nuevas de salvación. ¿Qué no es el evangelio? Sencillamente el evangelio no es una religión más inventada por los hombres. Eso no es el evangelio. El evangelio no es el contar bellas historias simplemente o experiencias. No, el evangelio es más allá. Gloria a Dios. No es un camino de tantos que hoy se presentan. No, es el único camino que conduce a la vida eterna. Dele gloria a Dios. No es simplemente sentimientos. No, esto no es solo emociones. Esto es una profunda convicción en el alma, en el espíritu, dentro de nosotros. Si fuera emociones duraría por unos días, pero como es una convicción plena, sabemos en quién hemos creído. Aquí pasamos años, tiempos, dificultades y nos quedamos aquí porque el evangelio es el poder de Dios. Es Dios mismo. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Por eso el evangelio es el poder de Dios. ¿Quién lo necesita? Lo necesita el padre de familia que vive agobiado y no sabe qué hacer con sus hijos que se salieron del control. Que no sabe cómo liberar a sus hijos de las esclavitudes del vicio, de las cadenas del pecado. Lo necesita aquella mujer que vive desesperada, que se siente sola, maltratada por su esposo, que la ultraja con palabras y aún con golpes físicos, abandonada, dejada sola. Lo necesita el joven universitario que está siendo esclavo de las drogas, del alcohol o de algún otro más vicio. Lo necesita el que vive cautivo por el diablo. Lo necesita el profesional, el rico, el pobre, el chico, el grande, el blanco, el negro. Lo necesitan todos los seres humanos, porque este evangelio es para toda criatura. Usted lo necesita. Escúcheme esto, amigo. Usted necesita este evangelio. Este evangelio es para usted. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Usted necesita abrirle la puerta de su corazón al evangelio. Usted necesita abrirle la puerta de su corazón, de su casa, de su vida, de su hogar, de su familia al evangelio. Permita que el evangelio entre. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro camino que te conduzca a la vida eterna sino el evangelio. No lo hay. Te quiero decir, no hay quien pueda saciar la sed de tu vida sino el evangelio. No hay quien pueda darte de verdad esperanza sino el evangelio. No hay quien pueda darte seguridad, plena seguridad, plenitud de vida sino el evangelio. Jesús es el evangelio. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. Oiga, Él vino a deshacer las obras del diablo. El único que puede deshacer las obras. El único que te puede liberar de ese espíritu que te atormenta día y noche. De ese demonio que te atormenta día y noche, que te tiene cautivo. El único que puede darte consuelo y puede sanar esas heridas que han dejado tus padres. Esas heridas que tienes desde niño o desde niña, porque fuiste violada, maltratada, ultrajada, abandonada, dejada sola o dejado. Él sana esa herida y calma esa tristeza, la cambia en gozo. Esa amargura la quita y te llena de dulzura. Y te lo digo no porque simplemente me lo diga la Biblia, y aunque tan solo me lo dijera, yo lo creo, porque yo creo lo que dice esta palabra. Te lo digo porque he tenido la experiencia. Lo que Dios me ha dicho aquí en su palabra, yo lo he experimentado en mi vida, y todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús lo hemos experimentado en nosotros. Somos testigos de este evangelio, del poder de Dios. Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere llenar tu vida. Hace muchos años yo estaba cautivo y el evangelio llegó a mi vida. Estaba en una cárcel y el evangelio allá llegó.
y reventó esas cadenas. Hoy llegué a los pies de Cristo. Me bautizó un gran hombre de Dios, el hermano Salomón Muñoz. Me bautizó en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Y Dios me llenó del Espíritu Santo. Y mi vida entera cambió. Mi vida entera fue transformada. Porque este evangelio es el poder de Dios para salvar, para liberar, para sanar, para bautizar con Espíritu Santo, para transformar vidas, para hacer de nosotros nuevas criaturas. Coge al hombre que está desechado por la sociedad. Coge al hombre desechado hasta por todo el mundo, todo, hasta por él mismo. Se siente que ya no merece nada y que ya no hay nada que hacerse por él, que ya no tiene esperanza, que está hundido en el fango. Y lo coge el evangelio y lo levanta de esa miseria. Porque Él es el que levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar y lo hace que se siente con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios. Amigo, este evangelio es para usted. Allá usted que vive en esa casa, con muchos lujos, con muchas comodidades, qué sé yo, con su casa llena de muchos bienes, pero con su corazón vacío. Escuchaba cómo tristemente un empresario de esta ciudad se suicidó, vacío. Escuchamos cómo continuamente hay gente que se lanza de los edificios porque están vacíos. Porque el dinero no llena a nadie, no satisface nada, no sacia el corazón de los hombres. Porque los placeres de esta vida y de este mundo son temporales y pasajeros. Y las personas que lo disfrutan al día siguiente se dan cuenta que están peores que antes, que hay más miseria en sus vidas. Quiero decirte, este evangelio transforma, cambia, llena, renueva, restaura, bendice. Este evangelio es el poder de Dios. Escúchame, para salvación a todo aquel que cree, porque es de Dios. Yo quiero invitarle ahí donde está en su casita. Si quiere doblar su rodilla, lo invito para que allá doble su rodilla. Si quieres colocarte de pie y levantar tus manos, colócate de pie y levanta tus manos. Pero invócalo ahora mismo. Vuélvete a Dios. Reconcíliate con Él. Vuélvete a Jesús. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Vuelve tu mirada a Dios. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. San Mateo capítulo 11 verso 28 dice el Señor Jesucristo: a todos los trabajados y cargados, vengan a mí, que yo les haré descansar. Eso es el evangelio.